que hay una preocupación, bueno, hay una preocupación ética, entendiendo por ética todo aquello que lleve a la realización del hombre, teniendo en cuenta al prójimo, vamos a decir, no en serio al prójimo. Entonces, claro, por ejemplo, le pongo un detalle nomás. Me acuerdo de cuando a mí me pidieron el arreglo de la iglesia de Durazno, que en definitiva lo que me pidieron era que volviera a hacer una bóveda que se había derrumbado, una falsa bóveda que se había derrumbado con un incendio. Ahora, yo le propuse al cura, que era una especie de cura gaucho muy simpático, le propuse lo que después se hizo. Ahora me acuerdo que, en realidad, me di cuenta que había quedado una cosa mejor que lo que yo había pensado, porque lo que yo había pensado era simplemente un arreglo, una reforma. Y lo que se me ocurrió es, me imaginaba, en el fondo de la iglesia, en la fachada interior de la iglesia, había una ventana muy fea, una ventana que era un rectángulo con una columna de fundición que descargaban el peso del campanario. Entonces, lo que yo había pensado era simplemente recubrir de ladrillo la pared antigua esa y nada más, para darle unidad con el resto. Pero entonces dije, la gente cuando venga aquí, a misa o alguna otra ceremonia, se levanta y va a ver durante 40 años, 50 años, esa cosa tan fea. Y por eso fue que se me ocurrió la solución de hacer el lucernario. Para hacer el lucernario tuve que hacer una especie de pórtico que descargaba el techo. Bueno, y la preocupación de eso es una preocupación que yo creo ética, o sea, una preocupación por el prójimo. Pensar en lo que sería, en qué distinto sería la sensación de la persona que termina una ceremonia y sale de la iglesia, entre ver el rectángulo ese con las columnas de fundición y ver el lucernario que se hizo, ¿verdad? Muchas veces se habla de racionalidad y también hemos oído mucho la palabra racionalismo como definición de algunas concepciones arquitectónicas, ¿no es cierto? Sobre todo aquellas que provienen de los años 20 y 30 de nuestro siglo. ¿Usted cómo ve esos dos términos vinculados a su propia creación, ¿no es cierto? Todos tienen de común supuestamente no sé, el recurrir a la razón. Claro. Bueno, lo que pasa es que me parece que cuando se habla de racionalismo, no solamente en ingeniería, sino también, me atrevo a decir, en arquitectura, es un racionalismo que tiene en cuenta pocos postulados, diríamos. O sea, no son suficientes los postulados. La complejidad de la realidad y la complejidad de la vida, bueno, tienen que usar la razón, pero completa. La razón lo más completa posible. Nunca lo vamos a conseguir hacer completo, pero lo más completa posible. Por ejemplo, una cosa fundamental me parece es usar la capacidad de la gente que tiene que hacer las cosas que nosotros proyectamos. ¿Eso se usa? No se usa. En todo esa manía, por ejemplo, en algunos países, incluso de nuestra América, ¿no? De la construcción, por ejemplo, en acero, de las construcciones todas en acero, utilizando como elementos fundamentales el acero inoxidable, los vidrios, inclusive los vidrios estos fumé, esos vidrios que no impiden la entrada de la luz y todo. Cosas todas carísimas y complejísimas. ¿Eso es racional? Es una especie de racionalismo que deja de lado una montaña de cosas. Deja de lado la capacidad de construir de la gente, deja de lado un cierto estado de la sociedad que la vuelve capaz de hacer otras cosas y menos capaz de hacer otras. En ese sentido yo creo que racionalismo sí, pero un racionalismo que tenga en cuenta la complejidad de lo humano, ¿no? No sé, yo he puesto a veces un ejemplo que me parece que es bastante eficaz, ¿no? El ejemplo del campanario, por ejemplo. Un campanario como la iglesia esa de Pampulha, de Niemeyer, ¿no? Es en definitiva una pértiga de la cual cuelgan las campanas. Ahora, ese campanario, ¿es una solución, es una buena solución? Racionalmente parece que sí, porque dice, bueno, el campanero está para sostener las campanas, pero no está solamente para eso. Está para que vivan los búhos, para que uno vaya a pasear adentro del campanario, en fin, para una complejidad de funciones muy grandes que se simplifican y se
no es que se racionalicen, se eliminan postulados, se elimina parte de la realidad y se abstrae de eso una parte, y a esa parte se le aplica la razón. Pero eso no quiere decir que sea racional. Yo no me acuerdo si fue, tengo un poco de confusión si esto me lo contó Augusto, el hijo de Torres precisamente, o me lo contó otro muchacho, que era muy amigo de un campanero en París. Bueno, todo lo que me contó, de la relación de él, y lo que era para ese campanero, el campanario y las campanas y todo lo demás, no creo que no fue Augusto, creo que fue un francés que me lo contó eso. Y todo lo que significó en su infancia la relación con ese campanero que vivía en el campanario por otra parte, hizo una cosa de una riqueza tan enorme que cuando uno ve transformar todo eso en una pérdida que sostiene las campanas, dice, no, aquí se comieron parte de la realidad. A eso le aplicaron la razón, pero nada más que parcialmente. ¿Cómo le parece a usted que lo ven, por ejemplo, desde Europa? ¿Le parece que les interesa la obra en qué sentido? ¿Como una obra potencialmente aplicable en sus postulados esenciales, aunque más no fuese a esa propia realidad? ¿Y cómo lo ven en Estados Unidos o cómo lo ven en Canadá, por decirlo, sí, por decirlo de alguna manera, ya que comienza ya a ser conocido allí, a ser divulgado, a ser publicado? Les interesa, pero así extraordinariamente, pero desde el punto de vista estético. Lo que se consigue estéticamente, las luces, las sombras, en fin, todo eso les interesa mucho, pero no les pasa por la cabeza que eso se pueda construir allí. Eso es para un país subdesarrollado, porque ellos dan por sentado de que eso tiene un consumo enorme de mano de obra, y no es cierto. No tiene un consumo. El consumo de mano de obra que tiene es equivalente o más bajo que el de la prefabricación pesada, con la diferencia de que se necesita un utilaje mucho menor. Pero esto es muy difícil que les entre en la cabeza. Por ejemplo, en este momento hay un muchacho que vino por acá, un historiador de la arquitectura que se llama Karl Ludwig Dill, un alemán. Y él, en fin, tiene un entusiasmo extraordinario y quiere difundir eso en Alemania, e incluso acaba de escribir un artículo en alemán, donde para darse cuenta de hasta qué punto ellos lo ven como una cosa exótica, él dice que, cuando habla de los moldes, dice que los moldes nosotros los hacemos en bambú. Yo le agradecí mucho el artículo porque es muy simpático el artículo, pero le digo, mire que acá no hay bambú, acá en Montevideo no hay bambú. Ya eso lo asimilan a algo exótico, algo que no es viable en un país desarrollado. Solamente en un país, eso se puede hacer en un país subdesarrollado. Pero eso es más bien por una cuestión de reservas mentales, más que por un hecho concreto. Yo, por ejemplo, en la última carta que le escribí le decía, bueno, admito que tengan dudas con respecto a, por ejemplo, a una bóveda, pero con respecto a una pared, sea ondulada o no sea ondulada, una pared como la de la iglesia de Atlántida, eso se puede hacer perfectamente. ¿Qué inconveniente hay para hacer eso en Alemania? Ninguno. ¿Cómo percibe usted esa idea de la economía aplicada a la construcción, ¿no? ¿Hasta qué punto es esencial para nosotros, no lo es? ¿Cómo tiene que condicionarnos en materia de creatividad, no es cierto? Es que yo creo que también en eso, yo creo que entre lo ético y lo económico hay una relación completa. Yo creo que son casi dos palabras que vienen a decir lo mismo, para mí. Porque con un sentido trascendente de la vida, independientemente de cuál sea la posición religiosa o filosófica que se tenga, el uso responsable, cuidadoso, con desvelo de los materiales, para mí es una cosa que es ético, esa es ética pura, porque atrás de los materiales está el esfuerzo humano, siempre el esfuerzo humano. Entonces, evidentemente, la economía no se puede separar de lo ético, es una consecuencia de lo ético.